coclear. Estos son los centros donde trabajamos aquí en Bogotá. Aquí el de amarillo es el Hospital Militar, que fue donde me formé. Yo también trabajo allá actualmente. Y esta que es como gris con azulado es la clínica, que es donde estoy hoy precisamente haciendo esta charla, la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá, donde todos son bienvenidos. Voy a hacer una pequeña introducción aquí, aparte pues de radiólogos que manejan mucho mejor el tema probablemente que nosotros. Tenemos otólogos, otorrinos, audiólogos, rehabilitadores. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción en un lenguaje sencillo. Entonces, la resonancia magnética, ¿qué es en esencia? Es un estudio imagenológico que da una información muy detallada y muy precisa, creando campos magnéticos. Una de las cosas importantes es que como no utiliza tecnología de rayos X, no hay sometimiento a irradiación, que esto puede ser un detalle que cuando se hace uno que otro estudio ocasional, pues no cuenta, pero cuando un paciente requiere muchos estudios, la dosis de radiación se acumula y es algo que se debe tener en cuenta. Y la resonancia, con el paso del tiempo en muchas áreas, se ha convertido en una de las imágenes de elección. La intensidad de los campos magnéticos que se generan para tomar las imágenes se mide en teslas. Usualmente tenemos muy en la cabeza la imagen de un Tesla del automóvil, pero realmente esta también es una unidad de medida del campo magnético. Y entre más teslas, más intenso es el campo magnético. Y esta parte, como les menciono, la vamos a pasar un poco más rápido, que Nora nos va a hablar en más detalle más adelante. Entre más intenso sea el campo magnético, es decir, entre más teslas, la imagen es de mayor resolución y de mayor calidad. Hoy se utilizan imágenes entre 1.5 a 7 teslas desde el punto de vista clínico. Resonadores de 7 teslas no son muchos, ya están aprobados por la FDA en Estados Unidos y ya hay utilización de ellos. Sin embargo, la disponibilidad no es alta. La mayoría de los resonadores en Latinoamérica creería yo que son de 1.5 teslas, aunque ya hay varios centros aquí en Colombia y en Latinoamérica que tienen 3 teslas. Como ustedes ven, estas 3 imágenes de la parte inferior son 3 imágenes del mismo paciente tomados con diferentes intensidades de campo magnético, y vemos como la imagen de la derecha, la de 7 teslas, tiene una mejor resolución. Y a medida que pasa el tiempo, pues esto va a seguir. Como les digo, actualmente aquí, por ejemplo, en Bogotá, la mayoría de nuestros resonadores son de 1.5 teslas, pero con el paso del tiempo tendremos más disponibilidad. Y un aspecto que no debemos olvidar es que si bien hoy operamos un paciente que puede ser un niño de 1, 2 o 3 años, pues algún día ese niño va a tener 10, 20, 30, 50, 70 años, y en aquel momento va a requerir seguramente la realización de una imagen de resonancia magnética con la tecnología que haya en ese momento. Y dado que el componente interno del implante coclear es algo que el paciente va a tener por muchos años, nuestras estimaciones están sobre los 25, 30 años, porque es posible que después de eso haya necesidad de hacer cambio tecnológico del componente interno, pues el paciente va a necesitar las resonancias. Y la lógica sería hoy colocarle a nuestros pacientes los componentes internos que mejor tolerancia tengan a la resonancia magnética. Es decir, hoy, año 2023, donde tenemos implantes de 3 teslas, no tiene tanta lógica médica poner un implante que soporte solo 1.5 teslas cuando tenemos lo de 3 teslas. Vista desde esta perspectiva, y obviamente los implantes, cada vez que hay actualizaciones tecnológicas, no solamente actualizan la tolerancia a la resonancia, sino también otros avances. ¿Cuál es la utilidad de la resonancia en medicina? La verdad, en esencia, toda. Creo que no hay ningún área del cuerpo que hoy no sea útil la resonancia magnética para el estudio. Entonces tenemos aquí esta imagen de rodilla y estas imágenes de columna, es decir, osteoarticular. Casi siempre que hablamos de resonancia uno la asocia muy a resonancia del cerebro, como estas imágenes aquí de abajo a la derecha. Sin embargo, como les digo, se usa en muchas áreas. Por ejemplo, esta imagen de la izquierda, que es una imagen de resonancia de laringe en un paciente con un cáncer de laringe, en donde se puede ver la estadificación del tumor con base en la imagen. Y si uno se pone a buscar artículos, pues hay inmensidad de artículos en los cuales la resonancia es útil, y de hecho la resonancia de 3 teslas, que ya está bastante disponible, comienza a utilizarse, y en algunas áreas corporales se está volviendo una imagen, esta de 3 teslas, que tiene una mejor resolución que 1.5 teslas, una imagen de elección para el diagnóstico de muchas áreas
corporales, en algunas áreas incluso, por ejemplo, superando a estudios diagnósticos que se utilizaban previamente, por ejemplo, a nivel genitourinario, a nivel, como les dije, osteoarticular, a nivel cardiovascular. Y solamente, pues yo esto siempre lo pongo cada vez que hablo de resonancia para hablar de la importancia de la resonancia en medicina. Hoy, hasta el momento, se han otorgado 2 premios Nobel, uno de física y uno de medicina, por los desarrollos relacionados con la aplicabilidad de la resonancia magnética en medicina. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen los pacientes con implante coclear en resonancia? Y aquí hablo de versiones previas, como lo hice aquí arriba, porque las versiones nuevas y los desarrollos nuevos, como vamos a ver el día de hoy, ya tienen menos estos problemas. Pero bueno, los problemas los podemos dividir en 3. El primero, que es artefactos, y es que el magneto que tiene el componente interno del implante coclear y los elementos metálicos en la resonancia generan una sombra magnética que hacen que incluso el estudio no pueda ser legible, es decir, uno hace la resonancia pero no se puede llegar al objetivo diagnóstico. Otro es el desplazamiento, como esta imagen que vemos aquí en el centro de esta radiografía de cráneo, en donde se ve que el paciente que tiene un implante coclear era una versión anterior de implante coclear que no toleraba bien resonancia y se desplazó el magneto. Este paciente tiene que ser llevado a cirugía para reposicionar el magneto y si de pronto hubo una ruptura de la silicona en el área donde está el magneto, podría incluso ser necesario el implante coclear con todos los problemas que eso implica. Y el otro grupo de dificultades en los pacientes con implante coclear y resonancia es el dolor, disconfort o la imposibilidad de completar la resonancia magnética. Es por eso que comenzaron los desarrollos en el implante coclear para soportar campos de mayor intensidad y hoy ya tenemos implantes que soportan 3 teslas que permiten la realización de resonancia magnética sin restricciones a nivel, yo les digo siempre, del cuello hacia abajo. En general, del cuello hacia abajo, en un paciente hoy que tenga un implante que soporte 3 teslas, se puede hacer resonancia casi que sin problemas. Y como dijimos, la resonancia es un estudio muy útil a nivel de vía aérea superior, laringe y vía aérea inferior, a nivel tóraco-abdominal, a nivel osteoarticular, muy, muy útil. Esta, por ejemplo, es una resonancia de rodilla que posiblemente muchos de nosotros, yo ya necesité una, a medida que nos pasan los años, vamos a necesitar su realización. Sin embargo, cuando estamos en la cabeza, el hecho de que la resonancia, que el implante soporte 3 teslas, pues sirve para que se pueda hacer la resonancia, pero continuamos con el problema de la distorsión, como vemos en estas imágenes de aquí, que genera el magneto y los elementos metálicos en el área que estamos estudiando. Entonces, en estos casos se puede hacer la resonancia, pero no es un examen muy útil, por ejemplo, en este lado, que si se está evaluando este lado del hemicráneo derecho, en este paciente que tiene un implante coclear derecho, pues la imagen está distorsionada y no se puede, no es adecuadamente valorable. ¿Qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Tradicionalmente lo que se hace es pasar al paciente a cirugía, que es una cirugía pequeña y si es un adulto la tolera pues bien, en la cual se remueve el magneto, se lleva al paciente a la resonancia, el paciente vuelve a la sala de procedimientos y se coloca el magneto. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Y para tener una buena imagen a nivel de cerebro y a nivel de cráneo, hasta hace poco tiempo era la única opción, no había más opciones. Es decir, si uno necesitaba una resonancia de cerebro, sin importar si el implante toleraba 3 teslas, pues igual tocaba quitarle el magneto. Aquí ven imágenes a la izquierda con magneto e imágenes a la derecha sin el magneto. Ven cómo la distorsión se disminuye muchísimo, continúa porque hay elementos metálicos, pero se disminuye mucho al retirar el magneto. Sin embargo, ya hace varios años, la verdad, o sea, no son tan nuevas, son nuevas de pronto para nosotros, pero en la historia, como nos hablaba ahorita de la radiología, Nora, pues las secuencias que conjuntamente hoy se denominan MARS, que es secuencias de reducción del artefacto metálico, ya llevan varios años utilizándose y fue precisamente en el área osteoarticular, ahorita nos hablará Nora, en donde se comenzaron a desarrollar. Estas son imágenes de rodilla, de talón, en donde habían osteosíntesis y haciendo unas modificaciones en la adquisición de las imágenes, se lograba disminuir estos artefactos metálicos. Esto generó una nueva opción.
es que a esos pacientes cuyos implantes cocleares soportan 3 teslas, como se ve en esta imagen de la izquierda, en la resonancia convencional da una sombra muy importante, pero al hacer una secuencia MARS, que es esta de la derecha, la calidad de la imagen mejora mucho sin quitar el magneto. Es decir, estas secuencias de reducción del artefacto metálico hoy nos dan la opción de obtener imágenes de mejor calidad a nivel del cráneo, a nivel de cerebro, sin quitar el magneto. Estos que son los implantes que estamos utilizando actualmente, que soportan 3 teslas, como el Ultra 3D, que es de Advanced Bionics, tienen un diseño en el imán, en el magneto, que hace, como ustedes ven, son estos pequeños cilindros magnéticos dentro del imán, dentro del case del imán, que hace que los cilindros giren a medida que se generan los campos magnéticos y aumenta de forma muy importante la tolerancia a la resonancia. Y para finalizar y darle paso a Nora, vamos a mostrar unos casos que son nuestros, son casos que hemos tratado aquí en Bogotá, que hemos operado nosotros y que les hemos pedido imágenes de resonancia porque el paciente los ha necesitado. Por ejemplo, esta es una paciente de 62 años que tiene un implante coclear bilateral que soporta 3 teslas con una patología a nivel de columna cervical importante. Su cirujano ortopedista de columna la estuvo evaluando y pues le dijo a la paciente que necesitaba hacerse una resonancia magnética porque necesitaba tener una imagen de buena precisión diagnóstica. Nosotros vimos la paciente, sin problema se pudo hacer la resonancia. Aquí hay unos hallazgos positivos en columna cervical, no soy experto, pero pues finalmente el ortopedista pudo hacer su diagnóstico adecuado de este paciente. Y les insisto mucho en que cuando hablamos de implante coclear y resonancia, no nos podemos centrar en las resonancias de cerebro, porque esa es una parte de las resonancias que necesitamos, pero por muchas situaciones médicas del cuello hacia abajo, nosotros podemos necesitar resonancia y ahí son muy útiles los implantes cocleares con la mayor tolerancia a la resonancia posible. Este es otro paciente en la cual ya hicimos una variante de las técnicas convencionales, que es una secuencia MARS, que por ser un equipo Siemens, ahorita Nora nos confirmará, el nombre específico es Maverick, es el nombre específico. Este es un chico de 15 años que tuvo un tumor maligno de la glándula pineal que requirió cirugía y radioterapia, pero con un remanente tumoral en la glándula pineal. Tuvo una pérdida auditiva secundaria a la radioterapia profunda bilateral y recibió un implante coclear derecho. Aquí en esta imagen de TAC a la derecha se ve pues parte del electrodo en la cóclea, pero pues un neurocirujano después de algún tiempo le dijo que necesitaba hacer una resonancia, que es esta resonancia ya con una de las secuencias MARS, como les digo específicamente la Maverick, y se ve cómo en este corte sagital la flecha amarilla señala el hallazgo patológico, que fue muy útil para el colega que está haciendo el seguimiento de esta lesión en el paciente. Entonces, una resonancia que se pudo hacer. Este es el mismo caso, el mismo chico. Entonces, vemos aquí este corte de la izquierda, es una secuencia T2 sagital. Miren el artefacto importante aquí, esta sombra negra que se ve a nivel occipital, parietal. Y vemos aquí en esta imagen de la derecha con la secuencia Maverick cómo mejora de forma muy sustancial la resolución de la imagen y cómo esta imagen de la derecha ya permite una buena valoración del encéfalo, que es lo que desea el neurocirujano valorar en este caso, y a este paciente no se le retiró el magneto. Y estas son imágenes de este mismo caso sagital, todas con secuencia Maverick. Y este es otro caso que aquí queremos resaltar la utilidad de los implantes cocleares compatibles con 3 teslas. Este es un chico de 28 años de edad, un hombre, que tiene una neurofibromatosis tipo 2. Se le hizo una resección de un schwannoma vestibular derecho con una colocación de un implante coclear derecho con un resultado aceptable. Recordemos que es una neurofibromatosis tipo 2. Tenemos un promedio de tonos puros en campo abierto de 45 decibeles y una discriminación del 40%. Usualmente estamos acostumbrados a mejores resultados, pero pues finalmente es una neurofibromatosis tipo 2. Y actualmente estamos estudiándolo para ver la opción de remover el tumor del lado izquierdo y colocar un implante coclear también de ese lado izquierdo. Ya lo valoró el equipo de columna, lo valoró el equipo de neurocirugía, las lesiones que tiene
por su neurofibromatosis en esas áreas están estables y ellos dan el visto bueno para continuar el estudio y se le hizo esta resonancia cerebral. De hecho, esta resonancia cerebral al paciente se le hizo en otra institución, no se la hicimos acá. Y obviamente hay un montón de artefactos metálicos en la mayoría de las secuencias, pero en esta que es una secuencia fiesta, miren cómo aquí del lado derecho y del lado izquierdo también es bastante aceptable la resolución, a pesar de que no es una secuencia específica de reducción del artefacto metálico, pero miren la importancia que el paciente tiene un implante que tolera 3 teslas, de forma que entró al resonador, se le hizo su resonancia sin inconvenientes. Vamos a ver más imágenes de este paciente. Aquí, como es una secuencia T2 pesada, se ve el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, que sirve, entre comillas, como medio de contraste, y se ve aquí el poro acústico completamente lleno por una lesión negra, que es el neurofibroma que tiene de este lado. Estas son imágenes de este caso, a pesar, como les digo, que el equipo de radiología ya no tenía la información, pues, de que esto se podía adquirir, porque realmente, por ejemplo, en el área nuestra es relativamente nuevo y muchos de nosotros hace poco tiempo apenas conocemos que existían estas opciones y apenas estamos pues comenzando a implementarse en muchos centros. Bueno, esa era la parte que quería contarles. Ahora la doctora Castaño nos contará ya un poco más en profundidad la utilidad de estas secuencias de reducción del artefacto metálico. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por esta linda introducción. Y es realmente algo, bueno, yo soy audióloga, doctora Nora, pero aquí en Latinoamérica estamos en contacto hoy en nuestra videoconferencia con profesionales de todos los países y es súper importante saber que es posible optimizar la técnica de resonancia y brindar un análisis mejor, porque a veces nuestros pacientes van en algunos sitios que no sé si están al tanto de que se puede hacer alguna técnica para mejorar, y si trabajamos en equipo, eso puede ser mucho mejor para todos. Gracias, doctor Ordóñez, por la introducción, y ahora damos la bienvenida a la doctora Nora, que va a explicar al detalle qué es eso, ¿no? Y que hay estos nombres ahí raros, Mars, Maverick, y estamos aquí para entender todo eso. Sea muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escucho súper bien. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Nora Eugenia Castaño. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al doctor por todo lo que nos comentó. Bueno, entonces, básicamente, Mars en inglés significa Marte, y aquí puse esta imagen de Marte, que es una foto del laboratorio del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y me llamó mucho la atención porque Mars es la sigla, el acrónimo de esta secuencia, que significa The Metal Artifact Reduction Sequence. Es una secuencia que crearon o se inventaron, ahorita les mostraré, en la Universidad de Vancouver, y básicamente lo que hace es que suprime los artefactos metálicos en la resonancia en pacientes con implantes auditivos. Esta secuencia se empezó a usar en realidad en los pacientes de ortopedia, porque los pacientes que tienen reemplazo de cadera, que tienen reemplazo de rodilla, que tienen instrumentación de la columna, se volvió un reto diagnóstico y cada vez es mayor porque cada vez se hacen más reemplazos articulares y cada vez se operan más columnas. Se volvió un reto diagnóstico valorar a estos pacientes en resonancia. Las secuencias, entonces por eso vamos a hablar primero del átomo. La resonancia magnética se basa en las imágenes del protón. Entonces, lo que hace la resonancia magnética es estimular al protón y hacer que el protón, gracias a su estimulación y a su descanso y a su tipo de movimiento, produzca unas señales que son las que en resonancia interpretamos. El protón se mueve como una peonza o como un trompo. No sé cómo le digan en otros países. En nuestro país a este elemento que utilizan los niños para jugar es un trompo. Cuando lo tiran en el piso con la ayuda de una pita o una cuerda, tiene un movimiento sobre sí mismo a una velocidad determinada, a un ángulo determinado. Y aquí le decimos, la idea es, entre más baile el trompo, mejor
mejor se va a ver. Entonces, lo que hace la resonancia en realidad es generar un campo de magnético a través de imanes, generar un campo magnético que hace que el protón se mueva sobre su eje a una velocidad, un ángulo determinado, y eso es lo que genera la imagen de resonancia. Entonces, la creación de ese campo magnético se puede hacer, se mide en teslas y puede ser desde 0.1 a 7 tesla. El equipo más común en nuestro país, en Colombia, es el equipo de 1.5 tesla. El equipo de 7 tesla por lo general se utiliza en países para estudios o académico, y el de 3 tesla tiene una mejor definición de los tejidos. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que se mueva, va a producirse la manifestación del protón. Entonces, los protones están en reposo, el resonador los excita, el protón vuelve y duerme, descansa y vuelve al reposo, y esta secuencia de eventos es lo que hace que en resonancia obtengamos una imagen. Entonces, obtenemos una imagen de alguien descansando, y lo que hacemos es mirar cómo se activa según diferentes estímulos y cómo descansa. Esto lo escribieron en 2 sitios diferentes, 2 personas diferentes, Bloch y Purcell. El doctor Bloch, cada uno estando en una universidad diferente, al mismo tiempo estudiaron el movimiento y la actividad de los protones con campos magnéticos diferentes. Aquí está el papel donde el doctor Bloch escribió la teoría, e incluso en este artículo que muestra la imagen donde él lo escribió, se ven las gotas de café cuando lo estaba contando. Y por eso yo le digo a mis residentes, siempre que les explico algo, que guarden el papelito para cuando yo me gane el Nobel, pues sepan que yo les expliqué ahí. Entonces, ahí en ese papel él muestra cómo el protón está en una manera, se estimula con una frecuencia determinada, con un ángulo determinado, y ese reposo es lo que ayuda a obtener la imagen de resonancia. Esto les permitió a ellos en 1952 ganarse el Nobel de Física. Entonces, lo que nosotros obtenemos es una imagen en secuencias T1, en secuencias T2, de acuerdo a la velocidad, al tiempo y al ángulo de estimulación de ese protón. Entonces, a grandes rasgos, en las secuencias T1, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, la grasa se ve blanca, y a grandes rasgos, en las secuencias con información T2, el líquido se ve blanco, como en este caso, que el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, y eso es lo que nos permite saber cómo se está comportando los tejidos por el movimiento de los protones. Entonces, este es un libro que se llama El canto de los protones, que está en internet, ustedes lo pueden encontrar y ahí pueden estudiar las partes básicas de la resonancia, y ahí lo que nos dice es que básicamente hay 6 momentos. Un momento en que se manda un impulso de radiofrecuencia, un momento en que se obtiene un gradiente, un momento en el cual se codifica una fase y se lee por el equipo generando una señal, que es lo que finalmente a nosotros nos da la imagen de resonancia. Cuando hay artefactos, como los artefactos metálicos, esa imagen no es permitida o no se puede ver, como en los pacientes que tienen brackets o frenillos, como decimos aquí en Colombia. Toda la imagen se suprime, y eso es precisamente lo que hace la imagen en resonancia cuando tenemos implantes metálicos o imanes como elementos metálicos, como en el implante coclear. Entonces, básicamente existen 3 tipos de artefacto: uno que es el diamagnético, otro que es el paramagnético y otro que es el ferromagnético. Estos artefactos son los que nos permiten obtener la imagen. El diamagnético es el que hace que nuestro cuerpo emita la imagen gracias al movimiento de los protones que se adquiere. El paramagnético es el que utiliza la base del gadolinio y el oxígeno para obtener imágenes y realzar imágenes, por ejemplo, cuando hay alteración de la barrera hematoencefálica. Y el ferromagnético, que es fuertemente positivo, es el que hace que la imagen se anule y es el que produce estos elementos metálicos en nuestra imagen. Entonces, con base en eso, en Vancouver, un grupo de ortopedistas, físicos, radiólogos y astrónomos se unieron y se dieron cuenta que cambiando la dirección de
la emisión para obtener el movimiento del protón, el ángulo, el tiempo con el cual se mandaba, la dirección de la imagen, se podían obtener disminuciones en la alteración de estas secuencias. Entonces, esta es la imagen del departamento, esta es la Universidad de British Columbia en Canadá, donde ellos, la imagen de la foto de la entrada de la universidad, donde ellos hicieron este estudio y lo denominaron MARS, Metal Artifact Reduction Sequence. Y aquí en el artículo donde ellos publicaron esta secuencia que fue descrita en el año 2000, ellos dicen, mire, vamos a hacer esta secuencia en la cual cambiamos el tiempo, cambiamos el ángulo, disminuimos la frecuencia, cambiamos la matriz donde adquirimos a la imagen y con base en eso reducimos el artefacto que genera sobre los tejidos adyacentes el metal. Entonces, básicamente ellos hacen 3 estrategias, que es cambiar el gradiente, aumentar el gradiente de lectura, cambiar el ángulo de adquisición de la imagen y obtienen imágenes con diferentes técnicas en diferentes ángulos que permiten mejorar la visualización de los tejidos adyacentes al implante coclear. Entonces, esta es como una forma básica de cómo se genera la imagen y aquí vemos cómo ellos, en el artículo de British Columbia, ellos muestran cómo estimulan el protón a 90 grados, a 180 grados, le mandan una estimulación a un tiempo determinado inconstante y así adquieren la imagen que permite una mejor valoración de los tejidos. Entonces, ¿qué hace MARS? MARS lo que hace es mejora la valoración de los tejidos cercanos a los elementos metálicos, disminuye el artificio y genera una menor distensión de la geometría adyacente que permite una mejor definición de la imagen. Inicialmente lo describieron los ortopedistas y se usa muchísimo en cadera, rodilla, columna vertebral, porque hay muchos casos en los cuales ellos deben descartar infecciones, alteraciones tendinosas, alteraciones musculares o cambios por las partículas que están adyacentes en el implante. Este es un ejemplo que ellos pusieron en el primer artículo, que es muy bonito. Entonces aquí vemos una radiografía de cadera derecha, donde se ve que al paciente le colocaron unos elementos de fijación y estos elementos en una secuencia normal hacen una gran distorsión de los tejidos. En cambio aquí, cuando usaron el MARS, miren que el acetábulo lo vemos mejor y aquí vemos la articulación y aquí se ve una lesión subcondral. En la flecha donde dice MARS, porque creo que no tengo puntero, en la flecha donde dice MARS, esa flecha blanca muestra la lesión subcondral. Entonces miren cómo mejora la definición de los tejidos este tipo de secuencias. En la rodilla también, en la imagen donde dice T1, las flechas negras muestran unos artefactos negros que no permiten determinar cómo está esa estructura en ese sitio. Pero al realizar la secuencia MARS se ve que ese sitio no tiene ninguna patología y que eso correspondía a un artefacto por el elemento metálico. Entonces los implantes auditivos tienen 3 cosas: un componente metálico que genera una falta de homogeneidad en el campo y unos artefactos de susceptibilidad magnética que nos reducen la visualización de las imágenes de estos pacientes. Además, los pacientes que tienen artefactos metálicos, que tienen implantes cocleares, por lo general tienen otras patologías adyacentes, neurofibromatosis, lesiones tumorales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que esos pacientes que ya tienen implantes podamos realizarles una mejor valoración de su cerebro. Dependiendo de la casa comercial, y yo no estoy respaldada por ninguna entidad, van a tener diferentes formas y diferentes nombres. Por ejemplo, si es de una empresa que se llama General Electric, se va a llamar Maverick. Si es de Philips, se va a llamar Omar. Si es de Siemens, se va a llamar Warp. Estas secuencias están en todos los equipos. Se llaman secuencias de susceptibilidad a implantes metálicos, o más o menos así las conocen, y así se llaman según la casa comercial. Maverick, que es la de General Electric, además da una imagen 3D, pero el resto todas con base en la secuencia MARS, todas tienen un diferente nombre. Entonces en Siemens, además de lo que hace MARS, mejoran el ancho de banda, cambian el pulso de excitación del protón,
hacen como variaciones en el ángulo y hacen secuencias 2D que permiten una mejor valoración. Entonces, ahí en esa imagen que estamos viendo en la imagen superior es una rodilla. Miren cómo en la imagen de la derecha no es posible determinar los tejidos y en la imagen de la izquierda se define mejor el implante que tiene ese paciente, el reemplazo articular de la rodilla. Y en el inferior es una resonancia de cadera donde también se puede definir mejor el contraste y los tejidos adyacentes. Esta es como un brochure de una resonancia y de un artículo que se presentó en el Journal de Rhinology, Radiology, donde también ellos presentan lo que hace y cómo hacen las secuencias para mejorar la valoración de las estructuras adyacentes. Este es un paciente del que habló ahora el doctor, que visitó en agosto del 2021 una de nuestras clínicas y se le hizo una resonancia en agosto 21. En agosto 21, como ustedes ven, el implante coclear que crea un artefacto que no permite una adecuada valoración. El paciente regresa nuevamente en septiembre 11, le hacemos nuevamente la resonancia y miren cómo en esa secuencia T1 se ve menos compromiso de los tejidos y hay una mejor valoración. Este mismo paciente se le realiza nuevamente la resonancia y miren cómo en el mismo sitio aproximadamente ya no tenemos el artefacto, usando la secuencia Maverick. Este es el mismo paciente. El 21 de agosto del 2021 le hicimos una resonancia. El paciente venía por una masa cerebelosa izquierda y se le realizó la secuencia sin utilizar la Maverick. En ese momento estábamos usando un equipo de esas características y miren cómo el artefacto es de verdad imponente y no permite una valoración adecuada de los tejidos blandos occipitales y parietales derechos. Pero miren cómo después se repite y el artefacto disminuye notoriamente. Este es el mismo corte, dos fechas diferentes y nos permite una disminución casi que completa del artefacto generado por el implante coclear. Esta es una secuencia axial donde casi que es imperceptible el artefacto. Y este es otro paciente. Es un paciente que tenía una masa en la glándula pineal, consultó el 15 de marzo del 2023 y le hicieron una resonancia de hipófisis. Entonces, si ustedes ven la imagen superior del lado derecho, debajo donde dice Bogotá, ahí dice corte T1 fase espineco fino y en la siguiente dice 3D corte T1 Maverick. Entonces, miren cómo en el Maverick anulamos por completo el artefacto y nos permitió valorar adecuadamente la hipófisis y las estructuras adyacentes. Este mismo paciente se le realiza nuevamente y miren la diferencia en las imágenes. Y aquí la imagen donde sagital, donde vemos que dice sagital T1 Maverick, se ve una masa en la glándula pineal. Esta es una secuencia con medio de contraste y la vemos perfectamente. Y en el mismo día, sino que se hizo sin tener en cuenta la secuencia Maverick, el artefacto generado por el implante coclear no nos permite ninguna valoración de esta estructura ni de la lesión tumoral que el paciente presenta. Entonces, aquí también una imagen coronal con Maverick, donde podemos ver la masa en la pineal y pues no se anula tanto los artefactos, pero nos permite una adecuada valoración de la estructura y de la masa. Entonces, básicamente, Mars es una secuencia que nos ha permitido, además de viajar a otros mundos como Marte, conocer otras cosas que antes no teníamos acceso cuando no conocíamos esta secuencia. Como les decía, los pacientes por lo general que tienen implantes cocleares tienen patologías concomitantes que requieren de una valoración persistente y constante de imágenes cerebrales. Entonces aquí nos vamos a beneficiar los pacientes, los médicos, porque nos permite una mejor valoración. Es importante que esto se haga en equipo. Todas estas imágenes fueron obtenidas con una tecnóloga que me colaboró mucho, se llama Fabiana. Fabiana, un saludo para ti. Y gracias a ella y a que empezamos a mirar cómo podíamos utilizar las secuencias Maverick que estaban siendo utilizadas para pacientes con reemplazo de cadera, beneficiamos a estos pacientes de implante coclear y es simplemente en los protocolos de oídos, cuando los pacientes tengan implantes cocleares,
sumar a las secuencias T1 simple con contraste o a la densidad de protones si la usan o a las secuencias T2, sumar la secuencia Maverick con los campos correspondientes al cerebro y a los oídos. Muchas gracias, esto era para lo que tenía para comentarles. Super, Nora, excelente